Bienvenidos a su podcast Acá Entre Brothers. ¡Vámonos! Bueno, señores y señoras, hoy estamos de gala, tenemos grandes invitados el día de hoy, la producción. Hay varios. Hay billete y estamos de gala. Quizá que se presentaran acá los muchachos. Ahora, como ya despedimos a las otras dos muchachas que nos acompañaban, ahora nos acompañan sus esposos, ¿cómo no? Acá de aquel lado de Josué. Preséntese, muchachos, ¿usted quién es? Mucho gusto, mi nombre es Martín Marín. Pues estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar en este lugar, más que tenemos un invitado muy especial. Entonces esperamos y sea grato para el momento que usted lo vea, sea de bendición, le saquemos una sonrisa o lo animemos. Sí. Y aquí estamos, Dios les bendiga. Acá, en la otra esquina. Mi nombre es Israel Hidalgo, les mando saludos a todos. Espero que esta plática, esta conversación sea de edificación para sus vidas. Y pues estamos aquí para dar la introducción a un gran amigo que viene de España, que viene a traernos un cambio a este podcast 2025. Les introduzco a mi amigo el profeta Juan Carlos Leiva. Muchas gracias, así que un placer estar aquí realmente en esta plataforma. Y creo fielmente de que va a ser muy constructivo aquellos que nos van a estar viendo, nos van a estar escuchando, ¿verdad? Y creemos que va a ser un gran momento, un gran tiempo que vamos a estar compartiendo acá entre nosotros, ¿verdad? Cierto, sí que lo es, ¿verdad? Antes que nada, pues, su nacionalidad. Sí, soy de Argentina. Ajá, porque pues alguien más lo va a preguntar, ¿no? Porque yo lo sé, pero alguien más... Así, ¿y él de dónde viene? Porque está aquí, pues ¿cómo los conoce? ¿Cómo llegó a Ciudad Juárez y así? A ver, usted. Claro, bueno, soy de Argentina, pero resido en España, en la ciudad de Alicante. La verdad que fue toda una experiencia por una asignación, ¿verdad? En realidad salí de España. Destino a Estados Unidos en realidad. Esto no estaba en los planes mías humanamente, ¿verdad? Pero sí creo que estaba en los planes de Dios y en una agenda de Dios, y por eso estamos compartiendo hoy aquí todos juntos. Entonces usted es argentino, sí, pero reside en España. En España. Sí, vivo en la ciudad de Alicante. Como argentino y pues, ¿qué se puede decir? Residente de España. Tengo dos preguntas, claro. ¿River o Boca? De River. River. El mejor. Y otra, y como español que reside en España, ¿Barcelona o Madrid? Barcelona. ¿Cómo? Pues vamos a orar por el profeta para que le entre el espíritu de Madrid ahí, un poquito. Dirían los del programa Dioses del Madrid. Bueno, y la última que es demasiado obvio, ¿Cristiano o Messi? Messi. Sí, claramente. Muy bien. Claramente, era más que obvio. Bueno, antes que nada, nosotros, pues como familia y todo, queremos conocer un poquito más a fondo, le podríamos decir de su ministerio, ¿verdad? Ya que conocemos que ha dedicado gran parte. ¿Cuántos años nada más de trayectoria? Sí, aproximadamente 25 años. 25 años de ministerio. Sí. Okay. De que Dios lo ha llamado a las naciones, a ser profeta. Sí, hace 25 años, porque 30 años hace que conocí al Señor, la conversión, ¿verdad? Y por cierto, no ha sido de ser convencido, sino verdaderamente una conversión. ¿Y cómo llega a conocer a Cristo? ¿Alguien le predicó de Cristo? ¿Fue a una cruzada? ¿Fue a un evento? Sí, fíjese que esto es muy loco lo que les voy a contar. Tenía 14 años y yo vivía en Buenos Aires, en la casa de un tío, que justamente estuvimos buscando una chamarra, ¿verdad? Sí. Como dice, ¿verdad? Para ese tío que me dice un día, quiero llevarte al estadio de River Plate. Sí.
Bueno. Y la sorpresa era que yo pensé que iba a ser un partido de fútbol. Entonces me invita en la cancha de River. ¿Y quién iba a estar ahí? Billy Graham. Wow. Billy Graham, Sí, el gran, sí, gran Billy sí. Graham. Sí, Billy Graham. Gario. Y mire, eso fue en 1991. Y estaba Ay, el nacido. evangelista. No, yo apenas estaba ahí. Sí. Yo tenía un añillo. Saliendo la vientre. Así que bueno, Soy del 2005. para resumirle, qué lindo, ¿verdad? Porque ese día acepté a Cristo en mi corazón Wow. y también le traje a River la otra parte. ¿Está bueno o no? Sí, no, sí, muy sí, bien. ¿no? Es la verdad, así fue que yo me hice de O River. sea, en realmente. una cruzada de Billy Graham. Sí, Obviamente, sí, pues si no lo conoces, es un gran evangelista. Evangelista, de que internacional. pues, 90s. Yo Sí. no sé, yo no 80s, desconozco 90s. si sigue vivo. Sí, no, no, ya hace murió. poco, hace poco. Sí, Pero pues era conocido también a la par como de Gigi Ávila. Ah, lo confundo yo mucho, G.J. Billy, Sí. Billy Graham. Ok. Ujú. Sí, era a la par de él. Pero por ejemplo, ya usted como oficio, se puede decir oficio, oficio de profeta. Sí. profeta. Sí, O sea, para los que no sepan, porque hay algunos que nos ven y que no tienen ni idea de Que es un de oficio que de es un un profeta. oficio de un profeta. claro. Y yo también lo desconozco, quisiera ver su punto o sea, ¿qué es realmente lo que hace? La pregunta sería: ¿cuáles son las características O de un cuáles profeta? son- Pues Sí, sí, porque también. pueden ser características, pero Bueno, se como el aplican- perfil, ¿no? Ajá, sí, pero La función. su perfil de él, o sea, el Sí, sí, propio. sí. Porque hay Claro, otros que hacen claro. otras cosas. Sí, Don de sí. ciencia. Claro, cada uno- Arte. Sí, correcto. Sí, porque no todos los profetas tenemos la misma habilidad o la misma función, ¿verdad? Y hay niveles también. Obviamente que para llegar al oficio no es de un día para otro. Yeah. Sí, No, no, no. Yo me entrené, me preparé, fui a una escuela, ¿verdad? Y en la escuela que no es que te enseñan a ser profeta, Sí. Ok. sino tenés que primeramente tener el llamado, ¿verdad? Por Dios y no por los hombres, ni por acomodo, mucho menos, porque hoy en día se está viendo, ¿verdad? Que Y- cometen, ¿verdad? Esos errores. Sí. ¿Y ese llamado fue ahí en la cruzada con Billy Graham o fue alguien más que oró por usted? Sí, ¿O cuándo alguien fue? muy ¿Cómo referente. fue? Va. Debo nombrar, ¿verdad? Es un paisano mío, Ujú. un compatriota, referente que hoy a nivel mundialmente está pegando muy fuerte su ministerio de profeta de oficio. Se llama Hernán Acosta. Hernán Acosta, sí. ¿qué nacionalidad Sí, es? argentino. Argentino. Es argentino. Sí, sí, es de Buenos Aires y la verdad su ministerio ha despegado a nivel mundial fuertísimamente. Y fue el hombre que yo ya, ¿Su mentor? ¿Se podrá decir? sí, fue mi director de la escuela, Va. Ah, ¿verdad? Ok. Sí, y en su momento, ¿verdad? En una cruzada de él, Dios usó su vida, ¿verdad? Para hablarme, para confirmarme acerca del llamado de profeta. Yo ya estaba predicando como evangelista y dijo, no me conocía, fue a la provincia y el Señor usó la vida de él y me habló que el manto de evangelista, esa etapa terminaba, que Dios me llamaba al ministerio de profeta. Wow. Pero eso no fue para de un día para otro. Va. Eso no fue de un día para otro. ¿Fueron unos meses, unos No, años? no, pasaron mucho tiempo, pasaron muchos años. Porque yo tengo entendido que la transición de muchos evangelistas se convierte en pastores, Ya. no profetas. Bueno, Porque ya. yo veo que muchas de las, se comparan mucho. O sea, van por las almas. Ya. Tienen el amor, tienen la mansedumbre, la templanza por ir por las almas. Y es por eso que de evangelista ahora te conviertes a un pastor. Ya. Entonces ahí con Hernán Acosta le da el discipulado para hacer oficio de profeta. Sí, en definitiva, en realidad fue que yo ya teniendo el ministerio de evangelista, yo ya funcionaba y fungía en el don de la profecía. Ah, ok, ok. Sí, ya había una apertura, ¿verdad? En cuanto a lo profético. Eso es muy importante, ¿verdad? Y por ejemplo, yo que he aprendido un poquito de la profecía,
y la ciencia y la sabiduría. ¿Qué nos puede decir acerca de esos dones? O sea, porque evidentemente usted está en el oficio de un profeta. Sí. Hay muchos que se mueven en el don. Háblenos acerca de eso. Claro, ok, está bien. Sí, por ejemplo, el don de profecía escrito, ¿verdad? Tenemos la palabra, ¿verdad? Que nos enseña que la profecía es un don y el ministerio de profeta es otro nivel. El gobierno de profeta es otro nivel. Entonces el don de profecía es como que tiene el nivel para poder, cuando alguien funciona en el don, no le hace, esa es la diferencia, no le hace profeta. Tiene el don de profecía, puede profetizar, pero no le hace un profeta Claro. de oficio. Hay una gran diferencia, ¿verdad? El perfil del profeta y alguien que tiene el don de profecía. He conocido, ¿verdad? Personas que sin ser profeta cargan el don de profeta. El don de profecía. Sí. Puede profetizar, porque el que tiene el don de profecía puede funcionar, ¿verdad? En el nivel de exhortar, en el nivel de Edificar. consolar y de edificar. Sí. O sea, son Es cierto. tres áreas. Pero el que tiene el don de profecía no puede funcionar en el oficio de profeta. Sí. Nosotros vemos que Samuel no tenía un don. Claro. Samuel era un oficio, tenía no solamente que funcionaba en su oficio, sino tenía una compañía de profetas. Claro, sí. Por eso creemos, ¿verdad?, de que hay escuela de profetas. De hecho, yo me entrené, me inicié, ¿verdad?, en la escuela de profetas de este referente profeta Hernán Acosta. Wow. Sí, Y- sumamente interesante. Ya. Ok. Hablando acerca del llamado, ¿usted en algún momento, antes de que Dios lo llamara como profeta, se había imaginado que iba a llegar a ser profeta? Fíjese qué interesante la pregunta, porque en realidad en los años, ¿verdad?, de que yo ya funcionaba en el ministerio de evangelista, ya viajaba a las naciones, el ministerio del profeta no era conocido en nuestro país, en Sudamérica. Sí, en los Estados Unidos ya hacía como 10, 15 años, ya se estaba hablando de los profetas de Dios. Sí. Ya empezaron a surgir, ¿verdad?, lo que es Estados Unidos y lo que es en Europa, el oficio del profeta, pero nosotros desconocíamos. Y en el 2000, para ser más específico, en el 2006 fue que llega el profeta Hernán Acosta, que por primera vez escuchamos un profeta en nuestro país. Sí. ¿Verdad? Y en ese 2006, yo me acuerdo, en una oportunidad, yo le pude acompañar a este profeta llevándole su maletín en otra iglesia que lo acompaño, y yo lo llevé el maletín a este hombre. Ok. Y bueno, era algo nuevo para mí y para muchas personas. En ese 2006, recientemente, como que estaba en pañales lo que es el ministerio, no solo del profeta, sino también de apóstoles. Ok. Y en este caso que dice, en el 2006, cuando es que en su país llega un profeta, ¿cómo es que lo toma la comunidad cristiana? ¿Cómo lo ven? Era bueno. Porque sería algo era nuevo para Sí, ellos. en España, sí, ¿cómo sí. lo recibieron? Ya fue en España, no fue en Argentina. No, todavía, no en Argentina, En eso fue en Argentina. Eso fue en Argentina y era algo nuevo. Sí, claro. Era y bastante es como peculiar. todas las iglesias, Sí. cuando llega algo nuevo es como Sí. que... Claro, esto era una nueva ola. Ajá. Lo vamos a llamar así. Era una nueva ola. Como el evangelista, como el misionero. Hubo un tiempo que no se escuchaba mucho de pastores, sino hubo un tiempo que había misioneros. Todos queríamos ser misioneros. Queríamos ir a África, a Norteamérica, a Europa. Eso es una ola. Y después como que se termina, ¿verdad?, la ola de misioneros y viene la ola de evangelista, aparece Gigi Ávila, Carlos Anacondia, que son nombres Sí. referentes, ¿verdad? Sí. Sí. Hombres de Dios muy Pero es fuertes. como que termina después, ¿verdad?, en la ola de evangelista, entonces viene la ola del ministerio del profeta. Y era algo nuevo. ¿Y la iglesia cómo lo tomó? Por decir que le tocó vivir esa parte que es cuando llega. Podíamos decir que estaba dividido. Estaban los que creían lo que Ajá. verdaderamente decían:
Dios mío, esto Dios está no sabíamos hablando. que seguían existiendo, o levantando Dios, llamando Dios a profetas en este tiempo, en este milenio, ¿verdad? ¿Por qué? Y yo tengo una pregunta, por ejemplo, ¿usted era un profeta local o comenzaba ahí a viajar siendo como profeta? O sea, y para que nos diga, por decir, los beneficios y las desventajas de viajar mucho. O sea, ¿era alguien que estaba firme en el gobierno allí en Argentina, estableciendo el oficio del profeta, o estaba ya Dios llevándolo a diferentes naciones? Sí, todo fue un proceso, no fue un de repente. Yo voy a ser muy sincero. Y yo creo, y me gusta decirlo así, ¿verdad? Que todo fue un proceso. Que no fue un de repente, sino había que... yo tenía el llamado del ministerio del profeta de oficio, pero había que pulir, había que trabajar en el carácter, había que trabajar en el temperamento. Teníamos que aprender cuando eran los sentimientos, las emociones, y cuando era realmente el espíritu susurrándote en el oído espiritual. Por ejemplo, a ver, va a sonar medio así, pero si quieres no me la contestes, si Sí, no. quieres sí, si no, no hay bronca. ¿Cómo distingue usted la voz de Dios o si no se está dejando guiar por sus emociones? Wow, Porque Sí. Es que Hay muchos, sucede que lo conoció. Se lo voy a decir así Practican la fácil. adivinación y ya. así. No, yo ¿me me te lo gusta digo el tema, me así gusta. como es. Yo he escuchado muchas veces que van a un lado y alguien profetiza, obviamente, y obviamente pues casualmente todos dan el mismo discurso, y a mí no sé cómo tomarlo, pero dan el mismo discurso de todo te va a ir bien, todo esto, lo otro. Entonces, yo a veces, pues, ¿cómo le podría decir? ¿Cómo sabe? O sea, ¿cómo saber? Por ejemplo, porque yo también me pongo en su papel, puedo decirle a alguien, Dios te va a prosperar, y Dios te va a hacer esto, Dios te va a llevar a otro lado. Pero yo lo estoy diciendo de mí. O sea, Dios no me está diciendo a mí. Pero yo en mi emoción, yo puedo, al ver que mi hermano está llorando, yo puedo llegar y decirle, Tocar su consolarlo, emoción. Dios te va a abrazarlo. llevar a un nuevo nivel, Yeah. o algo así. O hasta eso, ¿Cómo darle palabra, ¿Cómo Biblia. yo puedo decir? No, esto viene de parte de Dios, específicamente a esta persona o específicamente a otra persona. Ok, quiero hacer un entre paréntesis aquí, ¿verdad? Para poder responderte, primero está muy interesante la pregunta, porque hay una línea muy delgada, Sí. ¿verdad? Entre Sí. un hechicero Sí. y un profeta verdadero. Sí. Pero sepan por favor que siempre desde el principio ha existido el bien y ha existido un mal. Nosotros, voy a ser bien honesto con ustedes y hablar algo que es muy delicado, que todos los seres humanos cargamos una oscuridad del lado izquierdo y un lado de luz. Se llama hemisferio, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, donde en el izquierdo tenemos una tiniebla, una ignorancia, ¿verdad? Y en el lado derecho siempre tenemos, es como el polo, ¿verdad? Sí, Va. por Polo, supuestos. ¿sí? ¿Está bien? Entonces siempre ha sido positivo y negativo. Va. No se puede, no vamos a poder tener corrientes, ¿verdad? Si es que no hay un positivo o un negativo. cierto. El positivo no puede generar ninguna luz si no tiene. Entonces yo entiendo, ¿verdad? El escenario, ¿verdad? Y me encanta esto porque veo, ¿me entendés? Que la tiniebla sí o sí tiene que hacer su trabajo. Él tiene que funcionar y operar en su función de tiniebla, de oscuridad, ¿verdad? Pero una luz que entre, nos llegue una luz, ¿verdad? En el hemisferio derecho, es como que hace que las tinieblas, ¿verdad? Pueda menguar, y la luz que resplandece es donde viene la sabiduría, viene una revelación. Entonces te decía que hay una línea muy delgada entre un adivino y un profeta verdadero. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que es sentido común en realidad, porque siempre ha existido el bien y siempre existió el mal. Entonces esto me hace entender de que donde existe un falso,
también quiere decir que tiene que existir. ¿Por qué vamos a creer solamente en lo falso? Porque tenemos más una tendencia de creer, cuidado que hay profetas falsos, porque es cierto, está escrito, pero tengo que entender también, ¿verdad? Que hay un sentido común, que siempre que existió un falso, tiene que existir un verdadero. Siempre que existe un derecho, tiene que existir el izquierdista, ¿verdad? A nivel político, ¿sí o no? Entonces en el mundo espiritual pasa lo mismo. Entonces, pero ojo, aquí es muy importante la pregunta que hiciste. Dijimos que hay un hemisferio derecho e izquierdo. ¿Cómo yo puedo discernir, cómo yo puedo saber si lo que me está diciendo esta persona es de parte de Dios o es de parte de las tinieblas? Hay 3 fuentes, ¿verdad? Bien establecidas. Está comprobado que hay 3 fuentes donde pueden venir una palabra, ya sea maldiciente o de bendición, ya sea la voz de Dios, ya sea la voz de la fuente de las tinieblas, o una voz mía. Entonces por eso es que, exacto, por eso, y claro, porque nosotros los profetas siempre intuimos, ¿verdad? Lo que donde llegamos cuando vemos a alguien. A mí me ha pasado algo muy fuerte. Por ejemplo, en Nueva York, recientemente, fui a la iglesia en Nueva York y estaba yo ministrando en el altar y me dice el Espíritu, me susurra el Espíritu Santo de Dios, y yo sé cuando es el susurro del Espíritu, sé cuando el enemigo viene a querer a confundirme o imitarme, y sé cuando Juan Carlos es el que quiere hablar. Entonces me tengo que cuidar de estas fuentes. Por eso es muy importante tener un carácter formado, tener, ¿verdad?, un carácter, un perfil de un profeta alineado. Aquí está el punto. Me gustó muchísimo verdaderamente tu pregunta. ¿Por qué? Porque lo que hoy estamos viendo, cómo hay un descrédito en cuanto al ministerio del profeta de oficio. Entonces mucha gente no puede acreditar, no puede creer 100% en el ministerio de un profeta de oficio. ¿Por qué no puede creer? Porque hay gente que justamente ha cometido estos errores, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque alguna vez sí han sido profetas de Dios, pero no se cuidaron. No se cuidaron, no se mantuvieron firmes porque les faltó el carácter. Ahora, me estarás pensando, ¿verdad?, por preguntarme, percibo de que quieres preguntarme, ¿cómo puedes probar eso? Vamos a mostrarle bíblicamente, ¿verdad?, la experiencia de Sansón, por ejemplo. Él era un profeta poderoso, fuerte, invencible prácticamente. Nadie le podía hacer frente, mientras que él estuvo alineado con el reino y con el Espíritu, y cada vez que el Espíritu Santo le susurraba, le destrozaba a un león. Así es. ¿Ok? Entonces, bueno, yo tengo una pregunta, porque está tocando 2 puntos que a mí me gustaría pues que la gente supiera, ¿verdad? Porque está hablando de el susurrar, está hablando de la voz de Dios, y hay otras personas que ven visiones, sueños. Por ejemplo, usted, cuéntenos cuándo fue la primera vez que escuchó la voz de Dios. O sea, cómo intuyó que Dios estaba hablando y él comienza a ministrar. Ok, es muy interesante porque contesto esto. Me gusta eso porque es muy interesante para los que algunos, ¿verdad?, que están siendo llamados como profetas de Dios, y no sabe diferenciar. Y yo le voy a dar un código porque me interesa mucho que alguien más lo entienda, lo sepa. Que cuando es el susurro del Espíritu Santo de Dios hablando con el profeta, es cuando te habla una vez lo mismo, viene otra vez la voz, ¿verdad? Y es como que hay un filtro. Sí, totalmente, Me gusta eso. Hay un filtro en la vida de un profeta que tiene que pasar por el filtro
y que solamente porque siempre va a tratar de querer, es como decir, ¿cómo se llama que habla la palabra del Señor? Ay, como que hincha, que hace que... Levadura. Exactamente, la masa, ¿verdad? Entonces, un profeta se tiene que cuidar muchísimo para que no se contamine sus oídos espiritual. Sí. Entonces yo le estaba por decir algo acerca de que en Nueva York la experiencia, el Espíritu Santo de Dios me habla y me dice, llama a la persona que está ya en el último porque tiene una depresión. Sí. Y más fuerte, llámale porque, la segunda voz, llama porque un profeta no puede hablar por un impulso. No, tiene que volver a escuchar como una confirmación hasta por tercera vez, como me ha pasado en esta mañana, fue muy fuerte. Sí, hoy trajo una palabra muy fuerte a la iglesia y fue de grande bendición. Pero mire, yo por ejemplo, yo le pregunto esto porque por ejemplo, yo cuando tenía 8 o 9 años venían ministros, evangelistas, profetas y ellos igual bajo la unción, el poder de Dios y hacían ciertos gestos. Es que escucho la voz de Dios y yo siempre en mi corazón decía, yo quiero eso, yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios. Y yo en lo particular tenía como 11 años. Estaba yo un poquito triste porque mi papá pues no me dejó ir con mis amigos a jugar y así. Pero yo siempre tenía esta intuición de lo que usted estaba hablando. La voz audible de Dios nunca la había escuchado hasta entonces, ese momento. Wow. Siempre yo tenía una intuición, tenía unas frecuencias que venían a mi oído. Y es como que cada vez que relacionaba algo, como decía, tú tienes el corazón de David, y venía una frecuencia, y yo lo relacionaba y decía, él se llama David. Y dice, le preguntaba, ¿te llamas David? Y así, y efectivamente así era. Correcto. Pero la voz audible de Dios fue a los 11 años. Estaba yo un poquito deprimido y me voy a mi cama, mis padres se van al mandado. Y yo pensando en mi cama así acostado, arriba, meditando. ¿Por qué estoy triste? O sea, no quiero tener este sentimiento. Y tengo la primera experiencia que cierro mis ojos y siento un abrazo. Así como de un niño, así me abraza y me dice, Israel, te amo. Y que me levanto y que, papá, ¿dónde estás? Y nadie en la casa, ni mis hermanas, nadie estaba. Y yo me levanto así como que, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Y es ahí donde escucho la primera vez la voz de Dios, así audible. Eras un niño. 11 años. 11 años. Un preadolescente. 11 años escucho así, Israel, te amo. Y no escuché más. Sentí el abrazo, sentí un alivio en mi corazón. Pero entonces ya después, unos mentores me comienzan a enseñar cómo escuchar la voz de Dios. Por eso le pregunto a usted, ¿cómo fue le digo. Esa parte quiero aportar algo muy interesante que la verdad le va a edificar muchísimo, aún lo que nos van a estar mirando, lo que nos van a estar escuchando. Déjeme decirle que es muy interesante esto porque voy a hablarle acerca del flujo, de un flujo de los pensamientos de Dios que desciende, que baja porque muchas veces, por eso me gustó mucho lo que él estaba compartiendo, muchas veces nos dicen, yo oigo a Dios aquí, le oigo aquí al Señor, y yo les digo que eso no es verdad. Yo soy un profeta de Dios y sé que hay muchos y no soy el único, y los que me van a escuchar, profetas de oficio, van a corroborar y van a poder aportar. Porque nadie puede escuchar a Dios, nosotros los naturales, aquí con este oído natural. No, jamás. Eso no pasa, no sucede.
Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la voz de Dios baja por un flujo de pensamiento a nuestra mente, porque en esa fuente es donde el Señor nos habla, donde se conecta. Nosotros tenemos dos salidas aquí, Sí. ¿verdad? ¿No es cierto? De la oreja o del oído. Se llama, ¿cómo es? Pernis. ¿Cómo es que se llama esto? Ya lo voy a decir. Ya me voy a acordar. Es muy interesante. Lo desconozco ese nombre. Sí, pues Aquí, es donde pues, viene la enfermedad esa Nos ayudan a ver cómo se llama. No. Producción. Partes de aquí. parte del oído. Tímpano. No, Los- detrás tenemos dos venas o dos salidas. Ya me voy a acordar ¿Venas? enseguida. La No, que va de aquí. No, Sí. no. Son como los conductos que te Sí. acá. Trigo, no, martillo, incus, membrana timpánica, no. acústico externo, El incus aurícula. es el que sale. ¿El que incus? sale va el tímpano y el incus sale por aquí. Ya, tiene otro nombre. Ok, bueno. Tiene Bueno. otro nombre. Ya me voy a acordar enseguida. ¿Ah? No. Bueno, No. Entonces, bueno, en fin, estábamos hablando, ¿verdad? De que cómo es que verdaderamente podemos oír la voz de Dios, porque aquí es como un tabú que no se habla de esto, sino alguno escuchó una mala información, Cierto. ¿ok? Y empieza a enseñar a decirme, ¿entendés? Que yo le oí a Dios. Y eso es peligrosísimo, que alguien te diga, yo oí a Dios, y que vos creas que verdaderamente Dios ha estado hablando a esa persona. Que le escuche a Dios. Dios mío, no hay oído quien soporte, aguante. Sí. Imposible. Entonces, ¿cómo es que Dios se comunica? Es la pregunta, ¿verdad? Cierto, Claro. sí. ¿Cómo es que Dios se comunica realmente con un profeta o con alguien que le da un don que es la profecía? ¿Verdad? ¿O cómo es que Dios se comunica a través de un sueño? Sí. Sí. ¿Cómo es que Dios se comunica a través de una visión? Porque todo esto podemos ver que son fragmentos que están dentro, ¿verdad?, de lo profético. Sí. Entonces yo en lo particular, porque ustedes me preguntaron, Sí. yo les puedo decir que son como flujos de pensamientos que bajan ideas y me muestra, me habla como en Nueva York, me muestra, y la señora que estaba en el fondo, bien aislada, y tenía toda ropa blanca, la ropa color negro, la camisa, la chaqueta, el pantalón, todo negro. Y el Espíritu Santo me susurra y me dice, mira la ropa que usa. Y me habla de que había partido, que está en luto. Y le digo, el Señor me muestra que hace día tuviste una pérdida de una ser querida, que amás tanto. Y ella se quebró como diciendo, ¿cómo puedes saber? Hacía 40 días que perdió a su sobrina de 23 años. Wow. Está el video donde se ha compartido eso, ¿verdad? Y ella estaba tan deprimida, confundida. Por eso, porque la profecía no es para que la otra persona que recibe, no es para que la persona que recibe una profecía, no es para que esa persona continúe siendo la misma persona. Las profecías que Dios habla tienen un propósito. Sí. No es que Dios le habla a todo el mundo, ¿verdad? Para que solamente, ¿cómo se diría la palabra? Animarlo o no, calmarle, ¿verdad? Dale la- Sí, pero tiene otra palabra también. No es solamente como para mantenerlo, aliviar es la palabra. Va. Aliviar es la palabra. No. Dios no habla para aliviar a alguien. Dios cuando habla es para sacarte de una depresión. Si estás con problemas de adicción, te habla una profecía, como a mí me pasó, ¿verdad? Me cambió, me transformó.
la profecía no es para un show. No. Como hoy en día, ¿verdad? Vale destacar, ¿verdad? Que es muy interesante hablar, que hoy en día a nivel mundial se está viendo más show en un altar que una verdadera profecía, porque una profecía inspirada por el Espíritu de Dios transforma, le cambia, y al otro día le vas a ver a esa persona totalmente transformado, cambiado. Ok, yo por ejemplo, en esto de que estamos hablando de las profecías, tengo entendido, hemos visto ahora, como dicen muchos escenarios, vienen, profetizan, te dicen, pero tengo entendido que cuando viene una profecía viene con una instrucción. Ok. Es esto, porque muchos vienen y te profetizan, tú vas a ir a las naciones, pero no te dejan una instrucción. ¿Qué sigue? Exacto. ¿Por qué tú te quedas con el que, yo voy a las naciones, pero no haces nada? ¿Por qué? Porque no sabes qué hacer. No sabes ¿Qué sigue? Claro, interesante. Sí, justamente en mi caso, ¿verdad? Este profeta de oficio que había nombrado, ¿verdad? Su nombre referente, me soltó la palabra y yo, ¿qué hice? Yo lo creí, lo atesoré. Vale destacar que eso es importante. Eso es Porque, clave, ¿no? También. claro, porque dos cosas pueden pasar. Fe sin obras es muerta. ¿Ok? Sí, correcto. Si yo no lo creí, no lo tomé a la palabra, lo que estoy haciendo es abortar lo que me acaba de entregar, porque lo que me dijo el verdadero profeta de Dios no es la palabra de él. Es una profecía que viene como una tarea que le dio Dios al profeta. No es que es un lucro, ¿verdad?, en la vida de un profeta. No. No es para lucrar. La profecía o el ministerio de un profeta no es para lucrar, sino hay un propósito. ¿Por qué? Sí, totalmente. En la mañana hablaba algo muy importante cuando nos daba palabra en la iglesia, que es escuchar, guardar y obedecer, ¿no? Viene Sí. por ese lado que Definitivamente. lo escuchas, lo atesoras y Exacto. hay que obedecer la que te manda. Exacto, yo caminé, por ejemplo, recibí la palabra, lo que me preguntaba, recibí la palabra, lo guardé, lo atesoré, pero también empecé a caminar en esa promesa. Si me dijo el Señor que voy a ser profeta, que busqué una escuela. ¿Dónde me puedo capacitar? ¿Dónde me voy a entrenar? Y en la escuela no hay forma, no hay manera. Ahí en la escuela sí o sí te va a saltar si sos realmente el llamado de Dios o no sos llamado por Dios. Y por ¿Por qué? ejemplo, su familia lo recibió como profeta, su esposa, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese cambio porque Exacto. por ahí dicen que nadie es profeta en su propia casa, en su propia nación? Entonces, ¿cómo en su círculo interno lo reciben usted? Lo creyeron, lo tomaron bien, ¿verdad? Pero tuvo que pasar, ¿verdad? Un tiempo, y ese tiempo posiblemente sea como 10 años, Wow. para que ellos puedan reconocer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí es muy importante destacar el testimonio. Testimonio. El testimonio de lo que yo estoy profesando, ¿verdad? Porque yo puedo decirle a mi esposa, me dijeron que voy a ser profeta. Le puedo decir a mi madre, a mi padre, me dijeron que soy profeta. Pero tiene que haber una evidencia pura, real, ¿verdad? Que evidencie mi llamado. Y ahí es donde entra, ¿verdad? Y que es muy interesante para mí el testimonio. Que la vida de un profeta se le conoce no solo en lo que pueda hablar públicamente, sino una vida y una conducta que permanece después de profetizar o después de bajarse del altar. ¿Cómo continúa su vida? Una vida de oración. La verdad que es un precio muy alto. Sufrimos mucho la soledad, sufrimos mucho, somos atacados, ¿verdad? Por la depresión. Sí. ¿Verdad? Los Pues profetas. son criticados también, Sí. o sea, porque pues tiene o sea, como tiene, por ejemplo, usted va a una iglesia o a un lado a predicar, pues ya tiene dos puntos de inicio, quién Sí. le cree y quién no. Hay unos que se alegran porque usted llegó, Sí. y hay otros que no se alegran Claro. porque La incredulidad. la incredulidad, o sea, Sí. totalmente se ponen en postura de Y siempre va a Defensa, funcionar sí. lo que dijimos al principio. O sea, siempre. Lo del polio, ¿verdad? Siempre va a estar lo de lado izquierdo y porque lado no derecho. es lo mismo, porque cuando va un predicador a predicar en una iglesia, pues la gente
la mayoría está abierta, pero cuando va alguien y te dice voy a dar profecía o lo que sea, ya automáticamente se divide. Exacto. O sea, se divide y la otra mayoría también está a ver qué dice, porque automáticamente agarra el micrófono y a ver qué le dice a este, y a ver qué le dice el otro. Va. Sí. Es que eso también ha afectado, como dice el hermano, en lo que se está viendo ahora. Ya es muy dado que la adivinación y todo este tipo de cosas. Y mencionaba usted ahorita algo acerca del testimonio. Sí. Me gustaría a mí saber, un profeta, por decir, no sé, pues es intriga mía. O sea, en todo tiempo está recibiendo profecía, o hay como un cierto tiempo que usted toma a decir, entro en el ambiente. Esposo, papá. Ajá, o sea, yo me imagino, pues no sé cómo sea ese ambiente de profecía. La verdad me gustaría vivirlo, pero sí, o sea, mi duda sería, o sea, soy profeta y en este momento yo estoy recibiendo palabra para tal persona que quizás no esté en este lugar, o que quizás mañana vaya a ver. ¿Cómo es ese ambiente? ¿O ustedes como profetas preparan el ambiente? ¿Es un momento especial? ¿O es Sí. en todo tiempo? Sí, la verdad que siempre con antelación, para Dios hablarte, ¿verdad? De una forma muy directa, tiene que haber una búsqueda continua. No hay, digamos, ¿verdad? Que usted pueda decir, hoy es domingo y yo no me voy a levantar. Porque ese es la línea delgada donde yo, si no me levanté a orar, a estar en comunión con el Señor, ¿verdad? No estoy preparado como para recibir una palabra clara, una palabra verdadera de parte de Dios, Sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy prestando mi oído a que el enemigo, ¿verdad?, pueda contaminar mi oído. Pero voy a ser muy específico a tu pregunta, cuando decía, si en todo tiempo estamos recibiendo. La verdad que no, en mi caso particular, no es así. Y si nosotros miramos, ¿verdad?, los profetas del Antiguo Testamento, podemos ver que ellos se apartaban, se subían al monte, se apartaban, oraban, estaban horas, días, hasta meses y a veces hasta un tiempo determinado, un año, están en el monte, están allí arriba conectados y no reciben una palabra hasta que Dios le diga, como le dijo, ¿verdad?, a Elías. Yeah. Sí. Elías, por ejemplo, tenía, ¿verdad?, que no todo el tiempo, un tiempo donde hubo una pausa, donde le dijo, vete en el arroyo de Querit y quédate allí hasta que yo te vuelva a ordenar o a hablar. Y después, cuando se seca el arroyo, le dice, ahora muévete, sal ahora porque el arroyo se secó. Era evidentemente que terminó ese tiempo, esa pausa de donde Dios dejó de hablarle. A mí me ha pasado en un periodo, ¿verdad?, de mi proceso, donde Dios me dijo, cállate hasta que yo te vuelva a decir. No profetices. Duró 3 años y medio. Wow. Y la verdad me sentí como muerto. Wow. Me sentí morir porque esos 3 años y medio yo sufrí. Y mi corazón humano, Juan Carlos, quería profetizar aunque sea a un gato, a un perro, a quien sea, ¿verdad?, que encuentre. Sí, nos reímos, ¿verdad? Porque es mi naturaleza. Es mi naturaleza, pero no solo de natural de Juan Carlos, sino mi naturaleza de profeta. No es que porque Dios dejó de hablarme y me dijo que no hablara, yo dejé de ser profeta. No, en ningún momento. Yo creo que voy a morir siendo, ¿verdad?, en mi oficio. Amo el oficio. Entonces ahí podemos ver que el verdadero profeta tiene una inclinación muy fuerte. Por ejemplo, ustedes, yo sé que ustedes son adoradores. La música tienen en las venas, como se dice, su ADN, la genética que tienen de adorar la música, de escribir letras. Y entonces yo le estaba diciendo a usted, Recibe revelación de parte de y mira, Dios, los profetas están muy relacionados 100% a la música. Sí, 100% a la música.
lo mismo como nosotros recibimos Ok. como el flujo de la profecía, ustedes reciben las letras. Ok, Sí, ok. por eso que tenemos, ¿verdad? Adoradores muy de renombre, referente, ¿verdad? Miel San Marco, ellos recibieron como yo recibo una profecía, ¿verdad? Para alguien, para un matrimonio, para una persona, para un individuo, para una nación. Me ha tocado profetizar gente del gobierno, me ha tocado profetizar a gobernantes, a presidentes. Nice. Entonces ya para como que más o menos terminar aquí, amado, ¿qué es la palabra profética que Dios le ha dado para México? Ya que esta es su primera vez aquí en México y pues ahora sí que Dios lo ha traído aquí con una asignación. ¿Qué es lo que Dios le ha dicho para México? ¿O qué Dios me ha mostrado? Como usted quiera ponerlo. Tienen que prometerme ustedes como mexicanos y mexicanas que no se van a ofender, que no se van a enojar. Mexicanos, tejanos, acá. Tejanos. Si quiere, dedícase con nosotros. Americanos. Y no es broma, pero bueno. Sí. No come frijoles. Sí, está muy interesante porque yo estoy muy bendecido de poder pisar la tierra que amé por muchos años, desde mis 9 años, cuando en México recibía, ¿verdad?, el Mundial, México 86, ok. que por cierto no me puedo olvidar porque tenía 9 años y salimos... La mano de Dios. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Para otro capítulo. Episodio 2. Ok, bueno, hablando, ¿verdad?, en este ambiente hermoso que tenemos, un ambiente muy bello, yo creo que su presencia gravitó en todo momento durante todo este programa y quiero concluir, ¿verdad?, toda esta plática respondiendo a la pregunta del profeta Israel cuando me pregunta, ¿qué Dios te ha mostrado? ¿Qué palabra tienes para México? Sí. Antes de salir de España, Dios me habló acerca de Ezequiel capítulo 37. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Es muy fuerte porque... La visión de los huesos secos. Sí, exacto. Entonces, este es el mensaje que es para la nación de México. Creo con todo mi corazón. Y no tengo duda a equivocarme porque Dios ha hablado conmigo en una de las madrugadas y estuve escribiendo la palabra, ¿verdad?, que específico para esta nación como también para los Estados Unidos, y yo tenía el gran deseo de pisar esta nación y ha habido mucha oposición. Sí. Entonces ahí me doy cuenta de que cuando hay una oposición, cuando hay una persecución, y por tercero, cuando hay una resistencia, es porque hay una palabra que el reino de las tinieblas está queriendo impedir que sea soltada. Sí. Entonces, para poder decirle rápidamente, Dios me hablaba acerca, ¿verdad?, de los huesos secos. Y el Señor me decía que no puede haber un avivamiento y un despertar en la nación y en las naciones hasta que nosotros no entendamos acerca del valle de los huesos secos, el escenario del valle de los huesos secos. Sí. Porque en realidad actualmente esa es la condición y el estado del pueblo de Dios en las naciones. No solamente, ¿verdad?, en esta nación de México, sino en las naciones a nivel mundial. Es el estado y es la condición. Pero yo quiero mostrarle a ustedes y compartirles a ustedes para poder terminar que podemos ver el escenario del Valle de los Huesos Secos a un montón de huesos, ¿verdad? Sí. Repartidos por aquí, manos, piernas, ¿verdad? La cabeza, los cráneos, exacto. Pero hay algo más que había en ese valle de los huesos secos. ¿Quieren saber qué? Almas.
escudos, Sí. lanzas, que estaba recostado ahí al lado de los que murieron. ¿Qué le quiero decir? Que Dios me mostraba que esa gente, esas personas que se convirtieron en huesos secos, son gente que intentaron un día traer un gran despertar, un gran avivamiento. ¿Cuántos de nuestros antepasados, miren lo que estamos hablando, nuestros antepasados, nuestros pastores que ya fallecieron, que ya no están más, ellos representan a esa gente, a esos huesos, que lucharon, que intentaron, y que ahí están las armas, ahí están los escudos. ¿Qué quiero decirle con eso? De que lo que quiero decir en otras palabras, que Ezequiel estaba viendo, el profeta de Dios, estaba viendo un valle lleno de gente, de personas que intentaron vivir, intentaron lograr, ¿verdad? Muchas cosas, pero la mayoría que estaban ahí muertos, murieron en el intento. Sí. Y nosotros tenemos que cambiar. Por eso que Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Pero lo que me llama la atención es que Dios ve el valle de los huesos secos y es como que está diciendo Dios a nosotros actualmente y a esta nación está diciendo, ahí es el punto donde yo quiero que ustedes lleguen. Es decir, hasta que nosotros sintamos o sientamos de que estamos vivos, nuestro ego, nuestro orgullo, creyéndonos autosuficientes, eso va a ser un problema. No va a llegar a México un despertar o un avivamiento porque lo que van a realmente experimentar, el mayor y gran avivamiento de los últimos tiempos, van a ser los que verdaderamente están dispuestos a morir y estar como el valle de los huesos secos. Hasta que yo sienta que dependo de una resurrección, necesito resucitar. La iglesia necesita de un movimiento de la gloria de Dios, de un soplo de Dios en esta nación y a nivel mundial como nunca jamás antes. Y por eso es que hoy, como nunca jamás antes, se necesitan profetas como Ezequieles. Que pueda ver y entender y conectarse, ¿verdad?, al sueño de Dios. Es cierto. Es cierto. Sí, pues. México tiene que morir a su orgullo. México tiene que morir a su idolatría para que venga el poder de Dios, un avivamiento como nunca jamás antes. Sí. Las iglesias dejarán de ser iglesias pequeñas o medianas y grandes, sino que será sobremanera tan grandes, serán sinagogas, serán como lo que se ha vivido en África y en otros continentes. Y sin embargo, este continente necesita llegar a esa experiencia. ¿Por qué? Porque por eso es que Cristo no puede venir. Él no puede venir a arrebatar la iglesia en esta condición. ¿Por qué? Porque Él no viene a resucitar a los que están vivos, sino a los que están muertos en su pecado. Que está muerto, que ha renunciado su pecado, que ha renunciado su orgullo, su ego, y que le dicen a Dios, yo solo quiero ser un colaborador. Sí. Yo quiero trabajar en esta tarea que le has dado a los profetas. Yo soy uno y ustedes son la otra parte. Pero Dios no quiere que nosotros, quiere que muramos, sí, como lo que hicieron nuestros antepasados. Ellos pagaron un precio muy alto para que usted y yo estemos hoy en esta plática. Es como tipo, ciertas personas no vieron el cumplimiento de ciertas profecías, pero pelearon la batalla. Correcto. Quizás alguien no vio la tierra prometida. Correcto. Pero hay un Josué que la pudo contemplar. Exacto. Entonces, pues, cayendo un poquito ya al podcast, queremos que nos hable acerca algo breve, un consejo que tenga usted para los profetas de México, de nuestra nación. ¿Qué palabra podría traerle usted a estos profetas? O en general a nuestra iglesia. Vámonos yendo localmente a la ciudad
De Juárez. De Juárez. Ok, Juárez, sí. ok. Entonces- Voy a hacer 2 puntos muy importantes. Primeramente, para bendecirte y decirte que lo que acaba de soltar aquí a hacer de Josué fue un flujo de pensamientos que vino del cielo a tu espíritu. Wow. Aleluya. Eso no fue, ¿me Código. entendés? Algo natural, sino fue el espíritu que te trajo. Si vos de aquí en adelante empezaras a trabajar con esto, a menudo y continuamente van a empezar a bajar los flujos de pensamientos a tu mente, una conexión de Dios a tu espíritu, sin que vos seas profeta. Porque aquí realmente no se trata de que vos tenga un nombre o un título de profeta, sino la comunión y el corazón, ser sensible realmente, que seas un receptor para el espíritu. Entonces el otro punto es tu pregunta, ¿verdad? Sí. Y quiero referirme, ¿verdad?, a los A esa hombres, a Sí. todos los hombres y mujeres, porque yo creo que no solamente existieron desde la antigüedad profetas masculinos, también profetas, ¿verdad?, Profetisas. femeninas, sí, porque que habla de profetisa, como Débora, ¿verdad? Y podemos nombrar nosotros un montón de personas, mujeres que también. Entonces yo creo que hay profetas, hombres y mujeres también. Y aquellos que están comenzando, que se están iniciando y quieren crecer. El tema es, hay veces que en la inmadurez, algunos que tienen sí el llamado, pero a toda costa, sin importarle cómo va a llegar a un oficio y queriendo adelantarse, yo no le aconsejo que haga eso, sino que respete el proceso y las etapas, porque primero vas a profetizar como una niña, después vas a profetizar como una profeta adolescente, vas a ir madurando y vas a convertirte en un profeta joven. Porque aquí nosotros vemos, ¿verdad?, bíblicamente que eso le pasaba, ¿verdad?, a Jeremías. Sí. Quemó las etapas, hablaba como un niño. Sí. ¿Por qué? Porque primero yo no profetizaba como un maduro. Mis profecías eran muy niños, ¿verdad? Los flujos eran tan minúscula, tan pequeñina, tan diminutivo. Pero después empezó a crecer, los flujos ya no eran gotitas. Hoy en esto, después de que pasaron 20 años, el flujo empieza continuamente, Wow. Sí, ¿verdad? wow. Las gotas, gotea. Primero es gota, pero después ya empieza a gotear. Los pensamientos empiezan. Lo que te pasó recién, si vos te vas de aquí a tu casa, te metes, te arrodillas, o te parás, o levantás tus manos. Señor, ¿qué fue eso? ¿Qué hiciste conmigo? ¿Por qué? Si yo no merezco, claro que no. Pero si tú dispones tu corazón y le dices, Señor, si puedo ser útil para ti, pero siempre con el objetivo, como vuelvo a decir, ¿verdad?, de que no sea para un lucro de ese tal llamado o llamada a ser profeta, sino que siempre sea para que beneficie el reino de los cielos. Así es. Por eso es que está tan desacreditado el ministerio profético, porque muchos se han levantado en su inmadurez a profetizar y a pedir una ofrenda. Yeah. Eso es antibíblico. Un verdadero profeta de Dios no habla. Usted, amado y amigo profeta Israel, usted jamás ha escuchado de mi boca en todos los lugares que nos hemos movido. No. Yo no hablo, no toco. ¿Por qué? Porque el verdadero que fue llamado por Dios, Dios lo sostiene. ¿Qué hacía un profeta un año entero allí en el cerro, en el monte? ¿Quién lo sostenía? Sí. Imagínense a Elías cuando estuvo, ¿verdad?, en el arroyo de Querit. ¿Cuánto tiempo estuvo? Estuvo una temporada completa. Sí. Dios usó los cuervos Sí. que le traía pan y carne. Entonces ahí nosotros podemos ver, ¿verdad?, que los verdaderos llamados por Dios, llamados por Dios, y los que son, porque podés ser un llamado por Dios verdaderamente, pero si te adelantás al tiempo y querés surgir antes del tiempo, cuando otros esperaron el proceso, el tiempo, la temporada y su momento. Entonces ahí, no, nadie puede ser en 2 años un oficio.
Vas a fluir en la unción profética. No faltó tiempo, ¿verdad?, Sí. para hablar de eso, porque la unción profética quiere decir ocasionales. Son ocasionales. ¿Qué? Hay una gloria de Dios. Ustedes están cantando, ustedes están adorando. ¿Ok? Y hay una presencia, hay una gloria de Dios en medio de la música. Descendió la presencia, una atmósfera de una presencia de Dios. Y alguien está tan conectado a esa atmósfera en medio de su alabanza, de su adoración, y le cae una gota, Sí. una palabra profética. Y eso se llama una palabra profética ocasional. Sí. Fue solamente ese momento que cayó la gracia, por la gracia, la unción profética. Sí. Y profetizó, y es válido. Pero eso no le va a hacer, no le hace profeta a esa persona, Claro. sino que fue una palabra profética a causa de la unción que había en el ambiente. Claro. Amado, pues yo estoy muy agradecido que haya estado aquí en el canal de acá en The Brothers, pero más allá que eso, que haya aceptado la asignación para venir a ministrar a la bella nación de México, a la bella ciudad de Ciudad Juárez, de tan lejos desde España que vino para acá. Yo sé que Dios lo va a bendecir en una manera grande y va a traer muchas recompensas para su familia, Amén. para su ministerio. Lo amamos mucho y pues dígame. Acabo de oírle al Espíritu Santo susurrarme, y me dice el Espíritu Santo que les profetice a ustedes que en ese valle de los huesos secos están esperando por ustedes que alguien levante las armas que están ahí, que dejaron nuestros antepasados. Ahí hay lanzas, ahí hay escudos, Así es. ¿ok? Ahí hay espadas. Bueno, Sí. Y quiero decirles que un gran ejército se va a levantar, me dijo el Espíritu Santo, en Juárez. Profetas genuinos que van a impactar a esta nación y a otras naciones. Y de Juárez se van a levantar ministerios proféticos poderosos. Cuando digo ministerios proféticos, tiene mucho que ver con el tema de la música, con el tema de lo que son adoradores, salmistas. Si ustedes entienden por qué se ha hecho este programa hoy, es porque Dios quería hablarles a ustedes. Es porque Dios provocó esta cita, ¿verdad?, con ustedes. Sí. Les trajo a un profeta para hacerles saber que en la ciudad de ustedes está esperando a grito que ustedes tomen la determinación, es decir, este territorio es nuestro, esta ciudad es del Señor, esta nación le pertenece Lo a Dios creemos, y amén. no al reino de las tinieblas. Y entonces yo voy a pelear, porque ¿para qué está ahí la espada? Alguien ya peleó. Usted es un eslabón de Dios. Sí. Usted es un eslabón de Dios. Ahora, estos que están allí, muertos como huesos, ellos ya corrieron la carrera, ya pelearon, Sí. ya lucharon, ya batallaron. Ellos están esperando, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Verdad? ¿Qué están esperando? Que un día, ¿verdad? Exacto, van a despertar, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Pero ahora, mientras usted y yo tenemos que tomar la espada que ellos usaron, porque ellos no están allí por cobarde. Ellos están allí por valiente. ¿Por qué? Porque dejaron todo. Hasta murieron por la causa. Amén. La pregunta es, ¿ustedes están dispuestos? Porque eso es lo que le estaba mostrando Dios a Ezequiel. Entonces Dios lo que está diciendo a través de este profeta, su servidor, le está diciendo, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirá Juárez? Amén. ¿Vivirán los valientes? Amén. Amén. Entonces ese es el mensaje cuando la pregunta que me hiciste, ¿cuál es la palabra para esta nación y específicamente para la ciudad de Juárez? Gracias. Dios le está preguntando a ustedes que viven aquí, le está diciendo, ¿vivirán estos huesos? Tomamos la palabra, Tomamos la palabra, pues. y como dicen todos los predicadores, no seas un oidor nada más, es tiempo que seamos hacedores de la palabra. Y no sé cómo se despide aquí este canal.
A ver, ustedes que son de este canal, despídanos por favor. Agradecemos a Dios, agradecemos a Dios y Déjame nomás antes de que despidas recalcar algo lo que dice el hermano. Ahorita nos está dando la palabra aquí con nosotros, pero es para todos ustedes que nos están viendo, todos los que forman parte, que nos ven, que nos siguen, compartan. Es para nuestra ciudad Juárez. Esperemos alcanzar el estado, pero esperamos si todos estén dispuestos a levantar esas armas que están en el Valle de Huesos Secos y seguir adelante con esto, porque a esto hemos sido llamados. Así que los invito a todos ustedes. Wow. Amén. Wow, bravo. Bueno, este ha sido un episodio largo, pero pues esperemos que la gente que está interesada o la gente que quiere conocer un poquito más de estos temas, pues aquí se eche una sumergida y pues aprenda principalmente a viva voz de una persona que se dedica a eso. De un Dejen sus profeta. comentarios, Y experiencias y todo. Ajá, o sea, Tiene una escuela también, si se quieren inscribir en la escuela y todo. Cualquier que sea su opinión, pues es su propia opinión, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí nuestro hermano, usted nos puede dejar sus redes, van a estar ahí arriba. Sí, Hágale así, sí. así nomás. Sí, ok. Así. Ahí está. Sus redes, Su plataforma digital y todo, ¿dónde puede buscar la gente? Instagram, Facebook. Sí, en Facebook pueden buscarme como Como- Juan Carlos Profeta en inglés. Juan Carlos Profeta. Así, Sí, Juan Carlos en español, Ok. Profeta en inglés. Profeta. Sí. Prophet, Juan Facebook, Carlos. Instagram y todo. Todos Sí. juntos, Ok. están todos conectados. Ahí va a estar arriba las redes y esperamos que haya sido de gran bendición este capítulo. Nosotros estamos contentos y muy llenos de información el día para procesar. La Ya. almohada nos dirá cuánta información semana. tenemos y obviamente tomarla, y si usted cree o no cree o como guste, acuérdese que en lo fundamental tengamos prioridad y en lo secundario libertad. Amén. Así que nos despedimos de este capítulo ¿Algo que y quieras damos muchas recalcar? gracias a nuestro invitado, el hermano Juan Carlos, que fue a vernos a Charreta. Ha sido un honor, para mí Sí, ha sido un todo honor. El honor es nuestro. Martín. El honor es nuestro de que nos pudiera acompañar y más que quisiera compartir con nosotros en este momento. Igual sabemos que lo estábamos haciendo en privado, pero lo invitamos a formar parte de esto y le agradecemos que haya tenido el tiempo para compartir, porque sabemos que va a ser de mucha bendición para todos los que nos escuchan, y Amén. bendecimos su ministerio, su vida, su familia, y que todo lo que haga sea prosperado por Dios, y esperamos conocer Amén. su familia y compartir más tiempo con ustedes. Muchas gracias. Ir a España. En España, sí. En gracias. España. Sí. Podcast acá entre Brothers. En Madrid. En Madrid. No, y le quiero decir algo que podíamos hacer, ¿verdad? Interactuar desde cuando yo llegue a España. Podemos interactuar y podemos hacer una conexión, un Zoom, ¿verdad? muy bien. Sí, Sí, desde claro. España. Así Bueno, que pues darnos una conexión, ¿verdad? Bueno, sería todo por nuestra parte. No nos queremos despedir sin antes gritar el grito o la despedida de... Nos vemos. en su podcast. Acá entre brothers. Coma frutas y verduras. Mira, Abrazos.